Muy buenas mañanas de jueves, temperatura agradable, Tano. ¿Cuánto hay de temperatura? Casi 13 grados de temperatura, pasaditos los 13 grados. Pero Solcito. el que madrugó, el que tuvo un 2 primeras, te aseguro que no la pasó bien, ¿eh? Hacía frío la mañana temprano. Sí, y hoy noche de fútbol. Hoy noche de fútbol, noche de selección, estreno, ¿no? ¿Cómo nos ves hoy a la noche, Tano? ¿Qué quieres que te diga? Creo que tenemos que ganar. Debemos ganar. ¿Juega Alario hoy a la noche? No, Alario todavía está en vuelo. Se fue a tomar unos barrilitos de cerveza. Y bueno, está bien que hace, que disfrute, que aproveche. La carrera del futbolista es corta. Mira, te noto políticamente correcto, Tano. No creo que Gallardo piense lo mismo que yo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno. No vamos a arreglar con lo que tenemos, no te preocupes. Y salió la ley nomás de corredores inmobiliarios. Salió la ley y la verdad... Lo anticipamos esa mañana. Sí, creo que tuvo demasiadas repercusiones, ¿no? Más malas que buenas, ¿no? Hizo ruido. A ver, lo que en principio se contó como el cuentito de Alicia en el País de las Maravillas, la verdad, terminó siendo Frankenstein esto, porque la verdad que, bueno, me parece que, bueno... Sí, Frankenstein y no exactamente en el País de las Maravillas. No exactamente, pero bueno, igual... Tiempo al tiempo, viste eso de que los melones se van acomodando a la carreta, veremos, ahora seguramente habrá acciones judiciales, pero simplemente porque, bueno, es una mala ley. Y lo que no se hace por derecha se hará por izquierda, ¿no? Como alguna vez hemos escuchado por ahí. No, lamentablemente se hacen leyes para no ser cumplidas. No, pero lo ideal es que las leyes se cumplan, Tano. Si no, la verdad, no sirve de nada. Entonces, me parece que a veces es mejor, qué sé yo, otros tiempos. Hay leyes que son muy importantes, que necesitan otros tiempos. Lo que pasa es que cuando hay una decisión política de que salga, bueno, obviamente, cuanto más corto sea el plazo de discusión, y te cocinan una ley en 2-3 semanas. Sin discusión, sin tratamiento, sin escuchar a las partes involucradas. Había una decisión política muy firme, también es como que habían dos proyectos. Uno directamente era nefasto, y el otro era malo. Pero bueno. Votamos lo menos malo entonces. No, yo pienso que no se tendría que haber tratado nada. La verdad no se tendría que haber tocado absolutamente nada, porque hoy por hoy, de hecho, en el mercado inmobiliario se iba acomodando. O sea, ya los propietarios estaban pagando comisiones. Ya no estaban como eran 5 años atrás. Y bueno. Y el inquilino, dicho sea de paso, va por algo mucho más que el no pagar la comisión. No, yo creo que los inquilinos no van por mucho más que eso. Yo creo que una cosa es una asociación de 10 que politizan el tema, que obviamente sacan un rédito político, eso es una cosa, hacen una utilización de la cuestión. La verdad que, es más, este sábado vos te fijabas en los clasificados, había 3 propiedades de alquiler. O sea, olvídate, para una inmobiliaria, poner en alquiler, mover todo un aparato, el costo que tiene de 7.000, 8.000 pesos, no le es rentable. Si la comisión va a ser un mes de alquiler. Eso está claro. Entonces, y al propietario tampoco nos vayamos a creer que cualquier persona está en condiciones de poder alquilar en forma directa, ¿no? Y aparte acá, obviamente, es la punta del iceberg, también está Mercado Libre, tenés tantas cosas, ¿no? Pero en definitiva lo que yo digo es que... Sí, claro, pero Mercado Libre no es la panacea, no es la solución para todos. Señores, estamos en un país que estamos diciendo hay problemas laborales, de trabajo, hay que generar fuentes de empleo. La verdad que me parece que todo lo que es el sector inmobiliario, la verdad que genera empleo. Después, yo sigo insistiendo, si la teoría de que hubo abusos y zaras asadas, primero muéstrenme las causas judiciales o las denuncias concretas en defensa del consumidor, qué resolución tuvo. Y hay partes, como digo yo, porque 10 tipos con remera verde abusen o estén fuera de la ley, vos no podés prácticamente condenar a 20 tipos con remera verde. Y un abuso no se puede tampoco reprimir con otro abuso, porque acá estamos en el punto de que hemos pasado de un extremo al otro sin fijarnos que en el medio había muchas cosas por hacer, que hubieran sido soluciones mucho más algo mejor, consensuadas y que hubiera hecho que el mercado siguiera estando vivo. Yo creo que la plaza, hemos escuchado a más de uno decir que la plaza se va a secar. Mira, hay mucho ruido. Igualmente todo es muy prematuro. Ahora viene la publicación del boletín de oficial y a partir de ahí calculo que va a haber muchas acciones judiciales. O sea, porque no hay otro remedio. Y me parece, la verdad, también totalmente abusivo y te diría
hasta un punto hay un derecho adquirido por parte del Colegio Profesional Inmobiliario, la intromisión del IBC, que insisto que es un organismo de políticas públicas, que en definitiva también tiene responsabilidad en la crisis habitacional por excelencia dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, porque en definitiva es el organismo que se dedica a las políticas habitacionales. Entonces vos sos el que realmente cometiste el error y le pedís a la actividad privada, a los que prestan un servicios, que renuncien a derechos adquiridos que tienen, tanto en cuanto al cobro de comisión, y aparte que por excelencia, evidentemente, no nos olvidemos que un colegio es una organización que es más, que prácticamente se origina en una ley de la ciudad y que tiene carácter público. Uh-huh. Entonces acá hay una intromisión y va a haber un choque. La verdad que va a estar movidito el tema judicial. Ya que hablas del tema judicial, vos sabés que ahí está mi gran incógnita, ¿no? Tengo un temor. No. ¿Tendremos tribunales a la altura de las circunstancias? Sí. Es más, de hecho hubo un fallo hace poco. ¿O estarán alineados? Mira, Tano, la verdad que hoy vamos a hacer un programa para hablar de otras cuestiones, pero a veces, viste, es como que, viste, la realidad nos va superando. Vos sabés que va a salir. Mirá, lo bueno de esta diversidad, porque a mí no me caben dudas de que van a llover amparos de toda índole y de distintos corredores en forma individual, a través de las cámaras, bueno, yo creo que vas a encontrarte con un crisol de respuesta por parte de los tribunales. Claro, mira, el Tribunal Superior de Justicia acaba de sacar la inconstitucionalidad del artículo 13 de horizontal, que en otro programa lo vamos a hablar, pero que créeme que se pasó de rosca, porque entre otras cosas es como que hoy por hoy pone en duda el plazo anual del administrador. Entonces vos hoy por hoy tenés fallo. A ver, creo que se cometen errores tanto en la legislatura, tanto en el Poder Judicial, tanto en el Poder Ejecutivo, es como que todo es... La verdad que es un país... me dijeron la verdad que es un país mágico, digamos. Pero la verdad, hoy tenemos un programa, Tano, que me parece que... De mágico no tiene nada. Yo te diría trágico, si querés utilizar una palabra, digamos, que suene parecida. Parecida, exactamente. Pero bueno, la verdad... Porque ¿sabés qué pasa? Pues ¿sabés por qué es trágico? Porque la gente no tiene revancha, no tiene posibilidades, ¿entendés? Pero bueno... Hoy el tema que nos va a ocupar es el tema de Santiago Maldonado, ¿no, Tano? Y me parece que, qué sé yo, estas cuestiones menores, cuando algo toma tanta difusión pública, ves como todo se confunde. Nosotros somos un programa de abogados y vamos a tratar de ver si podemos desmenuzarlo jurídicamente sin perder distintas personas que creo que son tan importantes. Después de la pausa vamos a hablar con Graciela Fernández Mejía. Abogados en ON. Experiencia Líderes, formando nuevos líderes en empresas, gobiernos, colegios y fundaciones. Liderazgo, actitud protagonista, comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo, creatividad y presentaciones orales eficaces. www.experiencialideres.com. Bueno, tenemos en línea a Graciela Fernández Mejía. Graciela, es un gusto estar la Coco Martínez Irigoyen de Abogados en ON. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Graciela, recuerdo la última vez que hablamos y vos hablabas... Te oigo muy bajo, ¿eh? ¿Ahí me escuchás mejor? Ay, sí. Recuerdo la última vez que hablamos y vos hablabas de la famosa grieta y que el tiempo iba a curar un poco las cosas. ¿Cómo ves todo lo que está pasando? Bueno,
todo el tiempo no transcurrió. Lo primero, a ver, si me estás hablando hoy de este hecho terrible como es la desaparición de Santiago Maldonado, es un hecho que no creo que haya sido buscado ni por este gobierno ni por la oposición a este gobierno. Es un hecho desgraciado que todavía ni siquiera tenemos en claro todo lo que ocurrió, más allá de que hay muchas versiones. Ahora, ocurre en medio de una campaña electoral. Y desgraciadamente, por un lado el gobierno se manejó mal, a mi criterio, es cuando se salió a decir que se garantizaba o se estaba seguro que la gendarmería no tenía que ver, cuando en realidad no estaba estorbando la investigación y podía resultar que sí hubiera tenido que ver. Es decir, claro, lo corrigió ahora Marcos Peña, el jefe de gabinete, en la presentación que hizo en Diputados, y dijo, no vamos a dejar de investigar a nadie, pero nosotros todos son investigables. Bueno, eso es un cambio de posición positiva a mi criterio. Y por el otro lado, hoy la oposición encontró que un tema nuevo para hacer la campaña que queda, porque los temas que había usado no le habían traído suficientes votos como para garantizar su triunfo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y le sirve este tema? Y le servirá eso, que yo no lo puedo medir, no sé cuánto se cree la gente, cuánto no se cree, cuánto se interesa, la verdad, honestamente, pero parece que lo eligió, porque fue parte, no solo parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner inaugurando su campaña ya con su real temperamento, sino que cuando uno vio la presentación en respuesta a las preguntas que le habían elevado a los diputados, que fueron 700 y pico, del jefe de gabinete, donde habló de todo y también del caso Maldonado, de lo único de lo que le reclamaron fue sobre el caso Maldonado. Ninguno hizo una observación interesante del grupo kirchnerista, ¿no?, sobre la economía, por ejemplo, ¿no? Si avanzaba, si no avanzaba, como se suponía. Es decir, hubo muchas cosas que habló de economía el jefe de gabinete respondiendo a otros diputados y no hubo desde ahí ninguna pregunta, es decir, no interesaba. Hay un solo tema que les importa. ¿Por qué? Y bueno, porque posiblemente sienten que la economía, con todas las dificultades, parece que está creciendo, y ellos lo saben, y entonces tienen menos argumentos. El argumento de Maldonado, desgraciadamente, y me lo comprobó y me lo reforzó la idea, es que Cetera se atreve a hacer como gremio un cuadernillo que manda a las escuelas, y algunos maestros lo utilizaron, terriblemente agresivo contra los chicos, en tanto y en cuanto los someten a un interrogatorio que todavía no pudo contestar la justicia. Le dice al chico, ¿dónde está Maldonado? Y le da la respuesta, lo tiene la gendarmería. Es decir, son más papistas que el Papa y se meten en un tema doloroso. Y lo usan y lo manipulan. La verdad que por ahí la gente se da cuenta, por ahí no. Yo no sé qué resultado le va a dar. No sé. Y lo que es peor también, ¿no?, lo comparan con otras épocas también, ¿no? Por eso te digo, muy desgraciado, muy deleznable. Visto esto, en octubre, cuando terminen las elecciones, y el gobierno no va a dejar de gobernar, porque bueno, está obligado a hacerlo, le han dado los votos y además quiere ganar las elecciones, como es lógico. Yo creo que las cosas se van a ir asentando. Dentro del peronismo hay un problema que no es irresoluble, ya les pasó otras veces, sobre todo en el 83, con el resultado de las elecciones, quedó muy dividido y confundido un tiempo para tomar y reaccionar y reorganizar sus propias fuerzas. No sé cuánto va a llevar, pero el gobierno nacional no va a tener mayoría ni en diputados ni en senadores a nivel nacional, y va a tener que negociar
como es lógico y como corresponde en la política. Lo importante en todo caso es que estemos atentos a ver qué medidas se toman con respecto a las zonas más sensibles, que para mí son la gente que está debajo del nivel de la pobreza, ¿no? Así es. Encima viste que ha habido ciertos hechos en ciertas parroquias, en ciertos barrios carenciados, es como que hay que tener mucho cuidado con la violencia, ¿no? Bueno, el tema de la violencia y el resurgir de la violencia, yo lo escribo en el mismo espacio. Me parece que mi experiencia de 86 años y la política, no solo acá, sino en cualquier lugar, por conocimiento no directo, sino por haberlo leído y aprendido, es que cuando un grupo se achica, se radicaliza. Siempre que un grupo se achica, se radicaliza. Y en ese sentido, lo que tiene que predominar es el sentido común, y me parece que el espíritu general de los argentinos, que no tiene ganas de violencia y más bien quiere vivir en paz, y si hay algún crecimiento, aprovecharlo. Claro, tal cual. Que es lo más natural. Claro. Bueno, Graciela, Bueno. la verdad que nos encantó escucharte, como siempre traes una opinión reflexiva. Ahí, aprovechando, espera, acá sí, que aprovechando que estoy hablando con abogados, el tema de la desaparición forzada. Sí, eso es. Bah. No queríamos entrar en ese terreno con vos, Graciela, pero la verdad que es una figura que no cierra. No termina de merece encajar. análisis, sí. Le están forzando. Lo están forzando, porque desaparición forzada es cuando hay una persona detenida, aprehendida, secuestrada. El Estado mira para otro lado. Y que lo ha hecho, alguna de las fuerzas de seguridad, alguna agencia de seguridad, o no de seguridad, pero con protección, como era la AAA, y el Estado no administra bien todo su propio poder para dilucidarlo. Al contrario, lo tapa. Esto es lo que pasaba en la dictadura. Hoy podemos tener un Estado que a lo mejor no hizo todo lo que tenía que hacer, pero no vamos a imaginar que dio la orden de que detuvieran a Maldonado, como no había dado la orden de que desapareciera Julio López Kirchner en su momento, ni lo mataran a Mariano Ferreira, lo que todavía no se avanzó suficientemente es en la investigación. Ahí están intentando ver qué pasa con las manchas de sangre que se encontraron en el ADN de la mamá de Maldonado, etcétera, etcétera, y sigue la investigación, y el Estado no está interfiriendo. Por eso, para mí, esto no es desaparición forzada de personas. Está clarísimo. También es nuestra opinión. Así clarísimo. Que, la verdad, Graciela, te agradecemos enormemente, y gracias por transmitirnos la paz que nos transmitís siempre. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias, Chao. Graciela, muy amable. Bueno, acabamos de hablar con Graciela Fernández Meijide. Sí, justamente la figura. Qué bien, Graciela, ¿no?, que entró con el tema de la figura penal. Totalmente. Pero bueno, es un tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal, comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. 65 años al servicio de la actividad. Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232 o acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visite nuestra página web capay.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios.
Estás escuchando Abogados en On, un estudio de abogados en tu radio. Bueno, Tano, qué conversación tuvimos con Graciela Fernández Meijide, ¿no? La verdad que sí, siempre interesantísimo, siempre una mujer clara, tratando de llevar siempre un panorama alentador, ¿viste? A mí la verdad cada vez que hablo con ella me da paz, no sé a vos qué te pasa. A mí también, Tano, y qué interesante esto de entrar un poco a analizar la figura penal, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Analizar un poco cuál es la figura penal. Y acá voy al Código Penal y, o sea, la figura para este tipo de delito es el artículo 142 ter, ¿correcto, Tano? Expliquemos a nuestros oyentes, ¿qué es una figura penal? Bueno, nos escuchan también del exterior por el tema del streaming en Estados Unidos, pero bueno, a ver, hay un código penal donde... Está tipificado los tipos de delitos. Exactamente, por ejemplo, el homicidio culposo es cuando alguien mata a alguien por negligencia, por culpa, y tenés el homicidio doloso, que en realidad cuando tuviste la intención de matar. Por ejemplo, eso es una figura penal. Entonces, bueno, tenemos que analizar primero cuál es la figura penal, para saber, porque acá hubo una carátula donde prácticamente justamente la tipifican dentro del artículo 142 ter del Código Penal, que establece, vamos a leer textual para que todos nuestros oyentes escuchen: se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado de cualquier forma, privare de la libertad a uno o más personas. Cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Bueno, y así sigue, la pena será de prisión perpetua si resultara la muerte de la víctima. Entonces, fíjense, acá... No entra ni con forceps esta figura. Ya lo anticipó Graciela Fernández Meijide y bueno, y es un poco lo que sostiene mayoritariamente todo el ámbito jurídico, ¿no? Sí, primero como si... a ver, una cosa es... La verdad es que no se sabe qué pasó, si hubo un abuso de la fuerza, si no hubo, si estuvo en el lugar, si no estuvo, si fue antes en una estancia, o sea, la verdad, a mí lo que me da pena de todo esto es que en definitiva es una persona, es un ser humano que no aparece, que no se sabe qué pasó, y bueno, y uno piensa en él, en su familia, en sus amigos, y la verdad que esto duele, ¿no? Porque en definitiva, y todo este manoseo... Y una investigación que según el color político la están manipulando, porque esta es la verdad de la historia, ¿no? Sí, y tenemos en línea al doctor Marcelo Parrilli. Marcelo, te habla Coco Martínez Irigoyen, de Abogados en On. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. La verdad, como siempre, Marcelo, es un gusto hablar con vos. Y a mí me gustaría, vos que sos un abogado penalista y un especialista, dividir un poco la conversación que vamos a tener en los aspectos jurídicos del tipo penal. Quería saber, como abogado, después obviamente vamos a hablar desde lo político, porque también vos sos alguien que milita, ¿no? Y has militado toda tu vida. Pero como abogado, ¿vos crees que está bien tipificada la figura en el caso de Santiago Maldonado dentro del Código Penal? A ver, la
tipificaciones en definitiva son cuando hay imputaciones concretas. Acá en realidad estamos hablando de una carátula que muchas veces se confunde con lo que es la tipificación. Bien. Pero de todas maneras sí me parece que hay que avanzar hacia el terreno de la desaparición forzada y empeñar ahí todos los recursos del Estado para tratar de aclarar el hecho, ¿no? Porque esta creo que es hoy la responsabilidad central del Estado, es decir, aclarar el hecho, ¿no? Independientemente de quién sea el responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero me parece que una responsabilidad que sí está clara es que el aparato judicial del Estado, el Ministerio Público, están para aclarar los hechos, digamos, ¿no? Bien. Y ahora bien, porque la verdad que la figura penal es una figura muy fuerte. También vos me decís, es la carátula. Pero me parece que... O sea, ¿era necesario llegar a esta carátula o se podría avanzar la investigación sin poner títulos o rótulos tan contundentes como el de desaparición forzada? Porque vos sos un tipo que la verdad que en los 70 estuviste y la verdad que esto trae... Lo que pasa es que casi no hay mediaciones, porque si no, ¿qué tenés que poner? Averiguación de paradero. Y la verdad que... Y entre una averiguación de paradero y una desaparición forzada... Y en averiguación de paradero no te busca nadie, digamos. O sea, pero te digo, en el medio, ¿no tenemos otra figura como para que la investigación avance, para que se trabaje seriamente? No, la verdad que es pero yo no haría el drama alrededor de la caracterización, porque si no ahí ya entramos a discutir una cuestión política, digamos. Entre la averiguación, bueno, también, a ver, entre la averiguación de paradero, que no hacen nada, digo, hay miles de pedidos de averiguación de paradero, averiguan el paradero el día que te encuentran, digamos, por casualidad. Y la desaparición forzada no hay nada. Ahora, digamos, si una persona aparentemente desaparece en el contexto de un operativo represivo, yo estoy más cerca de calificarlo como desaparición forzada que como averiguación de paradero o privación ilegítima de la libertad, que no sé quién sería un particular en este caso, que no lo es. Bueno, después entramos en lo demás, ¿no? Es decir, lo que lamentablemente me parece más malo en este caso es que el kirchnerismo usa el caso para hacer campaña electoral y el gobierno también, desde el otro lado, digamos, para defenderse, ¿no es cierto? Uno para ganar votos y el otro para no perderlo. Claro. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de política nomás, Marcelo, porque vos sos un tipo que realmente, si uno puede decir, de izquierda, ¿no? ¿Vos creés que esto realmente, los militantes de izquierda, que por en definitiva en la provincia de Buenos Aires fue una elección muy cerrada, lamentablemente se está utilizando, ¿vos creés que puede causar efecto en esos votantes que vos de pronto te sentís más identificados, o vos creés que esto es algo? Yo creo que nada causa efecto en nadie, ninguna cosa de nada causa efecto en nada, porque lamentablemente veo que hay un fraccionamiento brutal y a ninguno de los dos sectores, por decirlo de alguna manera sencilla, le entran las balas, ¿no? Vos podés demostrar 100.000 hechos cuestionables del kirchnerismo y el que vota kirchnerismo seguirá votando kirchnerismo y te dirá que es todo mentira, y 100.000 hechos criticables del gobierno o del macrismo y el que vota macrismo, sea porque le gusta Macri o sea porque odia a Cristina, seguirá votando al macrismo, digamos. Yo ya veo que hemos entrado en una etapa donde no se discuten razones políticas, sino que se enfrentan cuestiones de fe. Y bueno, cuando hay una cuestión de fe, digo, es más fácil sacarle un hueso a un perro que convencer a una persona que tiene una cuestión de fe con relación a algo, ¿no? A todos los operativos políticos de un lado o del otro realmente me parecen inocuos, porque veo un fraccionamiento feroz, ¿no? Y ambos sectores se sienten que tienen a un tercio de los votantes de ellos y los otros 2/3 que no lo votarían. Entonces es una lucha a ver, bueno, a vos tengo un tercio, pero los otros 2/3 no los tenés, tanto de un lado como del otro, ¿no? Claro, bueno, sí, yo en el terreno político, que soy opositor al gobierno de Macri,
pienso que lamentablemente hoy la oposición política al macrismo la nuclea centralmente o la encabeza el kirchnerismo, ¿no? Para mí son dos fenómenos que se necesitan el uno al otro. De la misma manera que el kirchnerismo inventó a Macri porque pensaba que a Macri le iba a poder ganar, después la realidad demostró que no. Macri hoy necesita sostener a Cristina Kirchner porque es la enemiga ideal. Mira, en política es mucho mejor tener el enemigo adecuado que el aliado genial, ¿no? Lo ideal es tener el enemigo ideal. Y para Macri el mejor enemigo es Cristina Kirchner, porque así él logra sumar lo suyo y algo más en contra de Cristina Kirchner. Y para Cristina Kirchner es lo mejor Macri, porque por el otro lado es lo mismo. Si suma lo suyo y algo más que en líneas generales no coincida con Macri, lo puede sumar. El drama de Macri sería tener que enfrentar otra cosa en la provincia. Pero bueno, por suerte para él, entre comillas, el enemigo es Cristina, ¿no? Claro. Marcelo, recién leímos el artículo 142 ter del Código Penal, pero vos mirá qué interesante el 194 bis. Pensemos que acá nos escuchan oyentes que no son abogados, y digamos que las investigaciones, obviamente de una causa de la que sea judicial, las llevan adelante los jueces. Y vos fijate, porque tal vez acá el 194 bis establece que el juez de oficio o a pedido de parte deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surge que los miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha. Y pienso que acá, nosotros que somos abogados, creo que está habiendo un error, porque la Gendarmería sigue actuando en esta causa. No sé vos cómo lo ves. No, comparto. Pero ahí la falla de quién es del juez o de quién? Bueno, finalmente es del juez. Ahora, está claro que desde el punto de vista político le dicen, señor juez, como nosotros, digamos, consideramos que la Gendarmería no está involucrada, usted no la aparte. Pero el que tiene la decisión última es el juez y tendría que haberla apartado, por supuesto. Porque vos fíjate, Marcelo, vos mismo me dijiste, bueno, sí, la carátula. Bueno, pero, a ver, a pedido del fiscal, que después el fiscal hizo un dictamen que nada que ver con la carátula que pidió, digamos, para el expediente, pero vos fijate. El fiscal, digamos, que lo puso Gil Carbó, ¿no? Digo, para tener completa la... Sí, acá nos llegaron el escenario, que es de justicia legítima. Claro, a ver, el fiscal lo pone Gil Carbó. Ahora bien, el juez es el que tiene que apartar a la Gendarmería, porque en definitiva es el que está llevando adelante la investigación. Es más, si lo hiciera directamente el Estado del Poder Ejecutivo, en realidad me parece que estaría, si hay una investigación, es como que se estaría sobrepasando. Y recordemos que esto ocurre en un lugar que no es, que es allá en el sur, donde no tenés todas las fuerzas de seguridad al alcance de tu mano. Obviamente ahora ya con la trascendencia de esta causa sí las tendrías que tener, pero que siga la Gendarmería con el artículo 194 bis. Si vos le pusiste esa carátula, señor juez, ¿lo aceptaste? Bueno, entonces a utilizar 194 bis. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es contradictoria la posición del juez, porque ya tendría que haber apartado a la Gendarmería, ponernos a la Policía Federal a investigar. Ahora, evidentemente, y en el marco de esa contradicción, el juez que te dice, bueno, acá estamos en el terreno de una posible desaparición forzosa, al mismo tiempo sigue utilizando la Gendarmería porque dice, no hay ningún indicio en la causa de que la Gendarmería sea la responsable de la desaparición de Maldonado, ¿no? Y esto me lleva a mí esto me lleva a una pregunta, y la pregunta es, ¿podemos investigar a fondo las causas entre las que nos ocupa en este momento esta, o podemos hacer que investigamos y hacer una investigación muy liviana, muy light, muy superficial, y que en definitiva las cosas, como muchas de las que suceden en Argentina, terminen en nada, y hacemos que investigamos pero no investigamos nada? Sí, también es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Sí, también puede ser eso, pero eso tiene un obstáculo muy grande, que es el enorme reclamo político y social, ¿no? Y social sobre todo, además, me parece que está extendido más allá de los dos bandos fraccionados, digamos, de manera que va a ser muy difícil no tener un resultado en esta investigación, ¿no?
Porque vos mirá qué falta grave del juez, el no haber apartado a la gendarmería. Y como siempre esto se politiza, se hablan en los paneles de los programas de televisión, que es en 140 caracteres por Twitter, todo rápido, pero nadie se pone a leer los artículos del Código Penal. Y vos fijate que acá hay un juez que está en falta. Porque si él caratuló así, tendría que haber apartado a la gendarmería. Con la opinión desfavorable o no de Patricia Bullrich, porque esto no pasa por la ministra ya. Si hay una investigación, Claro, el juez es el que lo comanda. Llega esa contradicción, Coco, porque el hombre va respondiendo a presiones de un lado, de otro, etcétera, ¿no? Y a su propio instinto de supervivencia. Entonces, por un lado caratula como desaparición forzosa y por otro lado sigue manteniendo la gendarmería y diciendo, bueno, no tengo ninguna prueba de que fue la gendarmería la que intervino en la desaparición. Entonces, si no tenés ninguna prueba que fue la gendarmería y la gendarmería fue la única fuerza, ¿por qué lo caracterizás como desaparición forzosa? Exactamente, de hecho cuando vos cuando arrancamos la conversación dimos por supuesto que había estado en el lugar derecho, ¿no? Pues decir, bueno, acá hubo la gendarmería, fue a reprimir y entonces, a ver, me parece que ahí no está cumpliendo con su deber de funcionario público, porque si él lo caratula así, él se tiene que hacer cargo de lo que caratula y tiene que sacar a la gendarmería. Porque si no se le reclama que sea Patricia Bullrich la que lo haga, que no corresponde. Que lo haga el presidente Macri, que lo haga a ver, y la verdad, en definitiva, el que está comandando la investigación es el juez. Obviamente pues hay que ver la capacidad de los jueces, que yo creo que esa es una gran deuda que tiene con la República, el Poder Judicial de la Nación, y vaya a saber que en este caso si tiene la capacidad o no para llevar adelante una investigación como esta, y los medios, ¿no? Sí, y además de capacidad, hablamos de otras cosas, ¿no? Bueno, Marcelo, ¿algo más que vos nos quieras agregar respecto de esta causa? No, solo esto último, creo que igual es un caso que no puede quedar en el olvido, es decir, esto se tiene que esclarecer, porque ahí sí hay una responsabilidad ineludible del gobierno. El gobierno tiene la potestad de la fuerza pública, tiene la potestad jurisdiccional, y es el que tiene que esclarecer el caso. No puede ser que una persona desaparezca y no se sepa más nada de ella, ¿no? ¿Y vos es decir, crees también que se hay... esclarecerá? Sí, yo creo que ¿Vos sí. crees que sí? Me parece que la presión, como dije antes, social, hace que esto se tenga que esclarecer. Ahora, Sí, la verdad estamos en que siempre... Argentina. Hubo otros casos también con presión social, Marcelo, y no pasó nada. Y no, lamentablemente no se Sí, puede. pero los Yo me casos se temo van... que este sea un caso más de tantos otros que Los hubo, casos que se habrá van que seguir sumando, ¿no? viendo. Y la presión se va acumulando, ¿no? Lamentablemente estamos en un medio en donde además de todas las cuestiones políticas se entremezcla también un alto nivel de incapacidad. O fíjate que el otro día desaparece un ex policía asesor del ministro Ritondo, lo estuvieron buscando 5 días y el tipo estaba en el casino del hipódromo de Palermo. Claro. No estaba perdido en una isla del Tigre. Marcelo, a ver, tengo una última para vos. ¿Qué opinión tenés de la actitud de Cetera y de algunos docentes en querer meter las cuestiones en las escuelas? Y sobre todo en el tono en que se lo está metiendo. ¿Vos te parece que es algo sano, que es algo que sirve? Porque la verdad... No, a mí me parece que no. Me parece que no, creo que es un caso que está en curso. Y me parece que lamentablemente, por más que eso haya sido hecho con buena intención, digamos, pensemos esto, me parece que termina perjudicando, ¿no? Porque es volver a trasladar a la desaparición de Santiago Maldonado a la puja entre gobierno y kirchnerismo, y ahí me parece que de lo último que se acuerda todo el mundo es de Santiago Maldonado. Era lo que hablábamos en el cierre del bloque anterior. Y yo dudo de que haya habido buenas intenciones. Lo dudo. Sí, bueno, por eso te digo, aún en el hipotético caso que pensemos que fue hecho con buena intención, lo que ocurre es que termina perjudicando, ¿no? Porque ya no discutimos el caso de Santiago Maldonado, sino el adoctrinamiento, sí o no, ¿no? Totalmente. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto como siempre, ¿eh? Bueno, un abrazo para los dos. Gracias, Marcelo. Otro, un que abrazo. sea muy bien, hasta luego. Chau, gracias. La verdad que lujo. Hablar con el doctor Marcelo Parrilli, hablamos con la doctora, con Graciela Fernández Mejide. Y bueno, y en el último bloque me parece que vamos a hablar con alguien que la verdad que tiene unos análisis muy interesantes, que siempre es muy bueno escucharlo, como Jorge Giacobbe.
¿Necesitas asesoramiento? Respondemos en vivo a tus consultas. Línea directa 4300-9470. Abogados ENON. Estudio Jurídico, Estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada. Teléfono 4322-6007 o para más información visite nuestro sitio web www.irigoyenrossi.com.ar. Bueno, qué interesante la charla con el doctor Marcelo Parrilli, y ahora estamos para ver la parte política de esta cuestión, que es ni más ni menos con el señor Jorge Giacobbe. ¿Cómo te va, Jorge? Te habla Coco de Abogados ENON. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me das un poquito más de retorno, que te escucho muy, muy bajito? Ahí te damos. Ahí está, perfecto. Jorge, te digo, antes que vos estuvimos hablando con Graciela Fernández Meijide, también estuvimos hablando con el doctor Marcelo Parrilli, hicimos el encuadre jurídico de la cuestión, pero la verdad que ahora vos sos un especialista en cuanto a lo político. Y recuerdo la última charla que tuvimos después de las PASO, que vos decías que en realidad lo que vos crees que se iba a mover un poquitito el tema en cuanto a la capacidad de conseguir más votos o no, fue en la gente que no fue a votar. Sí. Pero estamos viendo que en el caso de Santiago Maldonado, que está todo muy tirado de los pelos en cuanto al encuadre jurídico, la verdad está viendo una utilización política que... Mi pregunta es, ¿vos crees que esto puede llegar a servirle al kirchnerismo, sobre todo para la elección en la provincia de Buenos Aires? Sí, independientemente de lo que haya pasado con Maldonado, que por supuesto todos queremos que sea rápidamente restituido a la vida normal, se va a utilizar todo lo que se puede utilizar. Es decir, los dos grupos que están en competencia van a poner sobre la mesa en estos días lo mejor que tengan de sí mismos y lo peor que tengan del otro. Ajá. Que a veces sacan lo peor que tienen de ellos mismos. Nosotros estamos viendo que se está acelerando el curso de la violencia verbal, el curso de la agresividad. Incluso vemos en curso acciones políticas de acción directa, digamos, ¿no? Que nos retrotraen mucho en la historia. Así es. Yo diría, no vamos a una elección tranquila. O sea, y en ese sentido, cada uno va a tratar de distorsionar de la mejor manera que pueda las baldosas más débiles que tenga su rival. Pensemos en las marchas que muchos grupos, digamos, llamémosle de izquierda, cuando las hacen dicen Macri, vos sos la dictadura. Y un poco aparece este caso. Un caso que, la verdad, se fuerza una carátula judicial en cuanto a desaparición forzosa de personas, que inclusive lo hablamos recién con el doctor Marcelo Parrilli, y entre todos llegamos a la conclusión, leímos el artículo 142 ter, ya leímos el artículo 194 bis, que en definitiva el juez es el que tiene que desplazar a Gendarmería, llegado el caso. Ahora bien, pero fíjate, ¿vos crees que esto es casualidad?
No, para nada. Nada de lo que estaba sucediendo ni de lo que va a suceder es casualidad. ¿Y vos creés que esto se va? En la medida en que las partes no tengan propuestas hacia el mañana, en la medida en que no podamos discutir cómo resolver el mañana, lo que va a pasar es que vamos a discutir el hoy, y lo que estamos discutiendo el hoy es el poder, es quien lo ejerce. Claro. Y lo vamos a hacer de la peor manera, como lo hicimos hasta acá desde los años 70. Exactamente, a eso iba. Hay lo que vos siempre decís, o sea, vos crees que gran responsables de nuestra actualidad, del país que tenemos, son los la 70. Política vieja, y, como vos lo nombraste en alguna otra oportunidad, ¿no? Tal vez este es el fin de una etapa, entonces son los últimos coletazos, pero ¿cuándo vamos a poder salir de una buena vez de los 70? Y ahí tiene mucho que ver la biología, ¿no? Mi hijo suele decir que la etapa más oscura de la Argentina se termina con nosotros mismos. Porque no es que estamos pensando como en los 70, sino que están pensando las mismas personas que en los 70. Claro. Y quiero recordar que las personas que están pensando le pasaron la clandestinidad a Perón. Primero convencieron a una generación de que había que traer a un hombre de 80 años para resolver el mañana, lo que es básicamente un disparate conceptual, ¿no? Yo fui uno de los convencidos, lo digo desde ahí. Y después, una vez que el señor ese que venía a resolver el mañana no resolvía el mañana como se nos ocurría a nosotros, entonces le pasamos la clandestinidad y lo desafiamos con las armas también a él. Son las mismas personas, es la misma mente, es el mismo psiquismo. Y vos mirá qué locura, ¿no? Porque se ha viralizado, se ha visto en televisión imágenes de profesores de pronto diciendo Maldonado y mirando a chiquitos de 11, 12, 13 años. Y más chicos a también. Ver, vuelvo un poquito atrás. Como Perón no nos servía, las organizaciones que condujeron la lucha para la restitución de Perón plantearon que volviera la dictadura. Lo dijeron claramente. Este gobierno debe cesar y debe venir la dictadura para que podamos volver a ser tan importantes y a confrontar tan directamente como lo hacíamos. Hablar de Macri como la dictadura es exactamente el mismo razonamiento. La gente que alentó el golpe de Estado tiene que ver muchísimo con las organizaciones revolucionarias del 70, del peronismo. El razonamiento es exactamente el mismo. Emparentar a Macri con la dictadura significa volver a la violencia como forma de resolución del conflicto. Por eso tenemos que estar muy atentos, sobre todo los que vivimos aquello, lo que vimos cómo se construyó aquello y lo que vimos cómo terminó aquello. Tenemos que estar muy atentos y advertirnos sobre nosotros mismos, sobre los que pensamos en aquel momento que aquello era lo correcto y después vimos cómo terminó. Tenemos que advertirnos sobre nosotros mismos. Por eso, independientemente de que te agradezco enormemente que me entrevistes y que me ofrezcas a tu audiencia, a mi juicio, me parece que hay que entrevistar a las personas que están pensando en eso. ¿No? Cuando uno escucha a Bonafini decir que Maldonado es un militante, pero que Jorge Julio López era un carcelero, entonces no vale la pena, te das cuenta de que estamos en problemas. Claro. Estamos en problemas porque entonces lo que te está diciendo es que todos los seres humanos no somos iguales ni merecemos los mismos derechos. Claro. Ahora, La Jorge, defensora de los derechos humanos te está diciendo que los seres humanos, por su sola condición, no merecemos los mismos derechos. Que si sos carcelero mereces un tipo de derecho y un tipo de atención, y si sos joven revolucionario mereces otra. Si querés algo más elitista y más fascista que eso, bueno, y sin embargo es la voz de la teórica defensora número 1 de los derechos humanos. Por eso es tan importante la voz de Fernández Mejide acá, que la veo en una dimensión humana y política impresionante. Sí, ella fue, como siempre trajo paz, ¿no? Y coincidió que en un punto, si bien con el doctor Marcelo Parrilli hablamos más de las cuestiones técnicas legales, pero en un momento ambos coincidieron. Bueno, también una posibilidad es el tema económico. Empieza supuestamente a haber otras noticias, la elección le fue mucho peor de lo que creían que les iba a ir, y la verdad, ahora bueno, no pueden hablar de lo económico, entonces saltan con esto que bueno, para tratar de generar... Pero Jorge, la elección es una anécdota.
Lo importante es la gente que está pensando en volver al escenario de la violencia. Claro. Si los argentinos estamos con muchos problemas en paz, vamos a estar con muchísimos problemas más en escenario de violencia. Y aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me duele, Jorge? Se está generando un escenario de violencia política, de violencia de todo tipo, ¿correcto? Y en el interín está el narcotráfico. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 2 hechos delictivos en 2 barrios humildes, en 2 parroquias. Un cura amenazado, el otro día un chiquito que estaba cuidaba una parroquia, fue asesinado con un tiro en la cabeza, lo cual es un mensaje cuando a alguien se le da, es un ajuste de cuenta cuando en los barrios carenciados se le da un tiro en la cabeza a alguien. ¿Y por qué? Porque el narcotráfico nos va a pasar a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a lo que fuera. Entonces, nosotros podemos generar un caldo de cultivo de violencia cuando en realidad tenemos que pacificar y luchar contra realmente las mafias que no van a dar futuro. Solo el escenario de la paz nos va a permitir ver los problemas como son. Todos sabemos que la primera víctima de la guerra es la verdad. Ahora, Jorge... De modo tal que tenemos que evitar, sobre todo con la presencia enorme que tiene el narcotráfico en la Argentina, que no la tenía en los 70, el tema se pone todavía mucho más peligroso porque hay mucho más loco de mente que necesita que haya violencia aquí. Totalmente. Y esto, la única manera es encontrando respuestas y soluciones. Yo la pregunta que me hago, y en esto realmente no logro entender cómo seguimos así, ¿es tan difícil encontrar a Maldonado? A ver, Barcelona sufrió un atentado gravísimo. En 5 días tenían resuelto el tema. Ya habían encontrado al que había atacado con la camioneta esa por la Rambla. O sea, ya lo había, algo mucho más grave como lo que sucedió lo habían prácticamente resuelto. Nosotros llevamos 1 mes y no encontramos a una persona. Sí, claro, pero también en Estados Unidos mataron a Kennedy, lo encontraron en 1 hora y cuando iba a prestar declaración le pegaron un tiro. Entonces, Está bien, pero lo que digo es, no es solamente Maldonado, es Nisman. Exacto. Son 300 no casos. No resolvemos nada. O sea, pareciera que acá el negocio de todos es no resolver las cuestiones. Y esto quiere decir que tanto necesitamos la paz para poder analizar estas cosas, decírnoslas, revisarlas. Porque la balacera lo único que va a traer es mayor confusión y mayor terror y menos gente hablando, menos gente mirando. Pero hay gente que necesita la locura, digamos, ¿no? Claro. Que no puede entender ponerse de acuerdo con el otro, que necesita eliminar al otro, ¿no? El kirchnerismo tiene mucho de eso, de ese arrastre, de que en los 70 se eliminaba con la bala y aquí se eliminaba con la denuncia de la presidenta, con la no pauta publicitaria. Hay una forma de pensarla. Argentina tiene mucho dueño de la verdad, hay muchos dueños de la verdad en Argentina, mucha gente. Muchos políticos argentinos confunden elegido con electo. Elegidos de arriba para abajo, electos de abajo para arriba. Claro. Hay mucha demencia en la Argentina, si no, no podríamos entender por qué un país con las posibilidades de este circula en el andarivel que circula, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, Jorge, la verdad que como siempre ha sido un gusto hablar con vos. Y seguramente te vamos a volver a molestar porque es imposible no molestarte, ¿está? No, está para un abrazo, gracias. Un abrazo y gracias a vos como siempre. Chao. Bueno, Tano, ¿qué programa tuvimos? Y se nos fue volando la hora. Tremendo, como siempre. Espero el próximo jueves. Sí. Y a todos nuestros oyentes, entre tanta locura tengamos un poco de cordura y un poco de paz. Chao, hasta el próximo jueves.